Ahora saludamos a José Lev Álvarez, académico israelí, experto en estrategia militar en el campo de batalla y geopolítica regional. Bueno, señalar que sirvió como sargento en la unidad fantasma de las Fuerzas de Defensa Israel. Bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos hoy. Saludos, Idenia, ¿qué tal? Bueno, pues aquí vamos. Esta es una dinámica en la que van cambiando las cosas y produciéndose información a medida que van pasando las horas. Por lo menos Estados Unidos ha dado, escuchábamos a nuestro periodista permanente en Washington, declaraciones de todo. Voy a quedarme con la frase, había que hacerlo primero, porque de no hacerlo, lo hubiesen ellos hecho en un momento determinado. ¿Es así Sí, para usted? Ajá. Evidentemente. Yo quiero darles una noticia que se ha hablado mucho en el Medio Oriente y Sí. poco se ha hablado en este lado del mundo, que es la siguiente. Durante la última ronda de negociaciones que hubo entre Steve Witkoff, que es el enviado especial de Estados Unidos, en conjunto con el suegro del presidente Trump, Jared Kushner, con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el ministro, cuando Estados Unidos le presenta su propuesta, que de hecho la propuesta de Estados Unidos, antes de entrar, ¿verdad?, directamente en los detalles y en los datos, Estados Unidos fue muy claro. Estados Unidos le ofreció a Irán entregarle combustible nuclear de manera indefinida si realmente lo que los iraníes querían hacer era un programa nuclear civil. Ofrecieron incluso permitir que Irán moviera el uranio enriquecido por un periodo de 3 años solamente a Rusia, y los iraníes no quisieron. Y de hecho el ministro de Asuntos Exteriores le gritó al enviado para asuntos de paz, Steve Witkoff, con una arrogancia que evidentemente denota algo, que no podemos perder de perspectiva. Y ayer lo comentaba con usted. Esto es un régimen que como ideología esencial de su marco fisiológico es el terror, ¿no? Por eso tomaron como rehenes a diplomáticos estadounidenses, mataron a más de 250 marinos estadounidenses en el Líbano. Ellos pusieron bombas en 2 ocasiones en la Argentina, han creado una estructura de distribución de cocaína más grande que el cartel de los soles en toda Latinoamérica. Es un régimen que apela al terror. Y como modelo fisiológico de su naturaleza está el terror. Por tanto, si una entidad que pide la destrucción de Estados Unidos, que pide la destrucción del Estado de Israel, y tiene estas capacidades, que no solamente tienen 1.000 libras de uranio enriquecido por encima del 60%, estamos hablando de que Irán tiene una capacidad de tener 15.000 misiles balísticos, estamos hablando de que Irán tiene hoy día, sin lugar a duda, ocupa el primer lugar de países que más drones suicida producen en el mundo. Entonces, si tienes estas capacidades, evidentemente hay que hacer algo. Era cuestión de tiempo que pasara lo que está pasando. Entonces, yo creo que aquellas personas que pensaban, particularmente los europeos, que hablaban, no, es que, bueno, se puede negociar, se puede hablar. No, es que se puede hablar si tiene capacidad o si tiene interés, mejor dicho, de hablar Irán. Irán no tenía interés de hablar. Irán simplemente lo que quería era apuntarse a la que ellos han querido siempre, que fue básicamente fomentar el terror. Por eso no es coincidencia ni tampoco no es sorprendente que cuando recibió este régimen más de 100.000 millones de dólares por parte de la administración del presidente Obama, cuando se firmó el primer acuerdo nuclear, que básicamente fue un desastre porque más de una tercera parte de las zonas de enriquecimiento de uranio no fueron registradas en ese acuerdo porque estaban escondidas subterráneamente. ¿Qué hicieron los iraníes con esos 100.000 millones de dólares? Bueno, básicamente lo invirtieron en grupos terroristas de la región, que fueron organizados por el famoso general Soleimani, que el presidente Trump, al igual que Abu Bakr al-Baghdadi, fue eliminado durante el primer término del presidente Trump. Entonces, evidentemente estas personas tienen una agenda, ¿no? Y es evidente y hay que reconocerlo. O sea, había que atacar, era el momento de hacer algo. Israel, que es un país pequeñito, en el cual básicamente si los países musulmanes fueran un continente, cabería 644 veces y solo tiene 10 millones de personas, pues digo, es el momento de, junto, ¿verdad?, el apoyo de Estados Unidos, ir a Irán y atacar a un lugar, ¿verdad?, con más de 90 millones de personas y 70 veces más grande que yo. ¿Por qué? Porque se nos va la vida en esto. Fíjese una cosa, como, digamos, respuesta quizás a los ataques de hoy, hay un urgente a esta hora, ¿no? Irán señala que ha cerrado el estrecho de Hormuz y que atacará y prenderá fuego a cualquier barco que intente pasar. Es decir, ¿esto ya entramos en esta puja de fuerza? Totalmente, y de hecho ahora para todas las personas que nos están viendo, no solamente en Colombia y en Latinoamérica, los precios del petróleo a nivel mundial van a aumentar en las próximas 2 semanas, porque Estados Unidos ya, ¿verdad?, se ha filtrado a la prensa que probablemente va a utilizar sus reservas de petróleo, así que el efecto no va a ser tan masivo como Irán pretende. Ahora, una cosa importante, si Irán quiere cerrar el estrecho de Hormuz,
va a tener que mover a sus barcazas de combate a esa zona. O sea, a sus barcos, el término en español se me va, pero básicamente va a tener que movilizar a sus ships a esa zona. Entonces, si Irán no quiere realmente cerrar el estrecho, va a tener que hacer eso, y eso implica, ¿verdad?, con la capacidad aérea que Israel y que Estados Unidos tiene, exponerse a la vulnerabilidad. Por lo tanto, van a perder todas sus fuerzas navales porque Israel y Estados Unidos se la van a bombardear. Por tanto, es una movida errónea. Número dos, también eso afecta a la economía iraní. No olvidemos que el 85% del petróleo de Irán es comprado por China y más de 2/3 tiene que pasar por esa zona del mundo para poder llegar a territorio chino. Por tanto, es una movida totalmente, como lo denominaba ayer, kamikaze. Irán ha entrado en una etapa, en una fase kamikaze. Irán pensó que si básicamente atacaba a los árabes, a los estados árabes sunitas de la región, eso básicamente, ¿verdad?, como iba a afectar la economía global, como estamos viendo que probablemente va a ocurrir, pues evidentemente se iba a obligar a Estados Unidos y a Israel a detener los ataques porque estos países le iban a poner presión a Estados Unidos e Israel, pero no ha sido el caso. Estamos hablando de que Arabia Saudita está considerando seriamente bombardear territorio iraní. Estamos hablando de que en esta etapa kamikaze, Irán tampoco se esperaba que Europa, ¿verdad?, aunque ha sido bastante tibio, pero que hubiera cierto tipo de interés por reaccionar, ¿no? Y cuando me refiero a reaccionar, me refiero directamente a que Alemania está considerando claramente participar en las próximas operaciones que se vayan a realizar en territorio iraní. Entonces, Irán no se esperaba eso para nada. Y por otro lado, y yo creo que Bueno, esta es la madre del cordero de a todos ver, los estados. José, no se lo esperaba, pero también tentó al diablo, porque también bombardeó Claro, la base en Chipre. O sea, digamos, claro, y una a eso cosa lleva a voy. la otra, ¿no? Claro, a eso voy. Bueno, realmente quien lanzó ese misil hacia la base militar británica en Chipre fue Hezbollah, que este es mi Ok, próximo punto. O sea, sí. el eje del mal, bueno, lo que queda del eje del mal, realmente tampoco es que ha sido tan reaccionario, porque Hezbollah sí que lanzó misiles contra el territorio israelí ayer, lo que llevó de hecho a que Israel eliminara al jefe de la inteligencia de Hezbollah en el Líbano. Pero realmente se esperaba quizás una reacción más masiva por parte de Hamas, por parte de Hezbollah, por parte de Kataib Hezbollah en Irak, y ese no ha sido el caso. Por tanto, eso demuestra que Irán está solo en cierto sentido. Ahora, Hezbollah sí continúa por ese sendero, ¿verdad? Israel ya ha dicho que está considerando incluso una operación terrestre para eliminar totalmente a Hezbollah, e incluso los sunitas y los cristianos en el terreno, ¿verdad?, en Líbano han condenado a Hezbollah. Por tanto, hasta los proxies de Irán también están solos. Pero yo creo que, además de toda esta información que hemos provisto, ¿no?, yo creo que es importante mencionar la parte empírica de lo que ha estado pasando. Estamos hablando que Estados Unidos e Israel no solamente han eliminado al líder supremo de Irán, también han eliminado al ministro de Defensa, han eliminado a Ahmadinejad, que probablemente iba a ser el sucesor de la parte política de lo que queda del régimen. Estamos hablando que también se han eliminado a más de 70 comandantes clave de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entonces, yo diría que los logros que se han logrado, bueno, que se han alcanzado en 2 semanas han sido increíbles. Y evidentemente todavía queda mucho tiempo por recorrer y probablemente después de que aquí se elimine por lo menos en más de un 70-80% la capacidad de producción de misiles balísticos y de enriquecimiento de uranio, aquí básicamente el régimen no va a tener más nada que negociar al estilo Gaddafi en el 81, entregar el uranio enriquecido y comprometerse a no hacer armas nucleares, porque no tiene ningún marco accionar para poder sobrevivir más allá de eso, ¿no? Claro. Ahora, José, ¿sigue siendo este un conflicto regional? Es decir, cuando ya Alemania está considerando esto, cuando hay, aunque haya sido Hezbollah, este ataque en Chipre, cuando China hoy, no lo he visto con tanta repercusión, pero alcancé a leer en algún momento que China consideraba ya el apoyo a Irán. Rusia se ha quedado bastante callada o ha dicho que no va a participar porque Rusia está disminuida. Es decir, la guerra en Ucrania ha colocado a Rusia en una posición tan disminuida que a ratos uno no se puede creer que es que no levanta la voz. Por supuesto sigue actuando en Ucrania. No hacerlo sería casi que desaparecer del mapa geopolítico. Totalmente de acuerdo con ese análisis. Ahora, China sí que ha reaccionado un poco. Vi Ujú. hoy que enviaron un avión militar off the grid, ¿no? O sea, secretamente, por decirlo así, con equipo militar para Irán, o sea, que están ayudando un poco. Ahora,
Mire la parte interesante de todo esto. Yo hace 3 meses atrás publiqué en el Times of Israel un artículo que de hecho me escribió hasta un diplomático ruso en un tono un poco interesante, en el cual yo tengo una teoría, ¿verdad? Y yo sé que muchas personas lo van a ver en los próximos meses y probablemente en los próximos años, porque va a ocurrir. Yo estoy convencidísimo que entre Estados Unidos, Rusia y China hay una especie de pacto, quizás no hablado directamente, pero una especie de pacto en el cual probablemente China va a tener el camino libre para hacer lo que quiera en Taiwán, tristemente. Rusia probablemente va a tener el camino libre luego de este enfrentamiento para ir a la mesa de negociación pidiendo lo que realmente quiere, que es Crimea y el este de Ucrania y otras zonas. Y este triángulo geopolítico, geoestratégico, por no llamarlo un triángulo amoroso, básicamente explica por qué es que China y Rusia han tenido la respuesta que han tenido con respecto a Irán. Sí que ha habido críticas, sí que se han convocado cosas en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no ha habido proactividad en enviar el equipo militar al régimen. Entonces, no solamente denota que Irán está solo, sino que ya esto estaba de alguna manera u otra coordinada, como el caso de Venezuela. A mí no me cae la menor duda de que China y Rusia totalmente dejaron tirado a Venezuela. Y el mejor ejemplo de cómo Rusia, o sea, ¿por qué confirmaría esto? Porque ya Rusia también ya lo había hecho en Siria. Básicamente, en una semana, Ahmad al-Shara llega al poder en Siria, derroca al Assad, que era una dictadura que estaba totalmente mantenida en su lugar por Rusia. Y en el momento en el que Rusia dijo al Assad, estamos gastando mucho dinero con ustedes, tenemos problemas en Ucrania, los vamos a dejar de ayudar. Básicamente hizo un acuerdo con Turquía y Turquía y Ahmad al-Shara le dijeron, ok, si dejas de apoyar al Assad, básicamente te permitimos conservar tus 2 bases navales y aéreas importantes en Tartus y Latakia, en el noroeste de Siria, que le dan acceso directo al Mediterráneo a Rusia, y a cambio de eso básicamente te dejamos en paz. Y quisieron los rusos, ok, hacemos un acuerdo y tumben a la dictadura en Siria. Por tanto, es raro ver cómo China y Rusia se comportan, claro, porque siempre han sido... Por lo que no descarta, es decir, por lo que no se descarta, porque es lo que está diciendo, José, ¿usted cree que de alguna manera esto estaba conversado? Sí, totalmente, totalmente. Yo estoy convencidísimo de ello. Ahora lo que yo sí, y lo que sí me parece curioso es ver qué va a hacer China ahora al no recibir la cantidad de petróleo que recibe de Irán. Porque el mayor programa de inteligencia artificial del mundo lo están liderando los chinos, por tanto necesitan energía. Así que hay que ver Claro. cuál va a ser el panorama. Al no recibir el petróleo de Irán y al no recibir tampoco el que recibían de Venezuela, porque todo el petróleo de Venezuela Claro. Se redireccionó a Estados Unidos. Claro, claro, totalmente. Ahora, lo que sí es, y yo por eso insisto con ese famoso triángulo estratégico del que él hablaba, yo estoy convencidísimo que se va a dar el escenario actual, pero Estados Unidos va en su momento, después de esta guerra, a comenzar a venderle petróleo a China. Porque China, como todos sabemos, tiene más del 90% de las tierras raras importantes para el mercado estadounidense. Por tanto, yo estoy convencidísimo que si Estados Unidos logra esa omnipotencia o ese monopolio que aspira internacionalmente en el mercado del petróleo, probablemente esta dinámica se va a dar. E insisto, vamos a ver que el rol de Venezuela e Irán dentro de ese eje del mal, que está compuesto, bueno, estaba compuesto por Caracas, Teherán, Pyongyang, Moscú y Beijing, pues obviamente se está rompiendo. Incluso no nos sorprendamos también si los BRICS terminan rompiéndose también, porque evidentemente estamos viendo que Arabia Saudí está criticando la retórica china también. O sea, por tanto, estamos en un escenario muy, muy interesante, sin duda alguna. Sí. Ahora, hay una información que también nos llega, José. Tengo la fotografía y vale la pena comentarlo. Tienen en pantalla, habría que esperar quizá una confirmación, pero hay una... está circulando. El recién nombrado comandante en jefe de la Guardia de Irán fue eliminado en un ataque, o habría sido eliminado, de Estados Unidos a Israel justo después de tomar su cargo. Sería el brigadier general Badmar, quien habría muerto en un ataque aéreo mientras estaba dentro de un centro de mando subterráneo. Es decir, la capacidad de Israel y Estados Unidos en la dinámica de los ataques que se están produciendo
continúa eliminando los anillos de sustitución que el régimen va colocando, que la Guardia Revolucionaria va colocando. Claro, totalmente. Yo creo que, mire, un grupo terrorista no desaparece. Eso es una cosa, eso es una falacia, yo creo que de la época de la Guerra Fría, en el cual se creía que si tú negociabas con los terroristas iban a desaparecer. No, especialmente los terroristas islámicos y yihadistas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Irán no, el régimen actual no va a desaparecer. Quizás se puede disolver el ejército y la policía y muchas cosas pudieran pasar dentro del Estado iraní, pero los que realmente controlan el Estado iraní lo mantienen unido en su conjunto, ¿verdad? Es la policía o la guardia pretoriana, que se llama la Guardia Revolucionaria de Irán, que respondía directamente al líder supremo de Irán y que está compuesto por más de 130.000 efectivos. Entonces, ¿qué pasa en este escenario actual? Bueno, muy sencillo. La Guardia Revolucionaria no solamente está asumiendo el control del país, sino que la Guardia Revolucionaria, si pierde sus cabezas importantes, va a tener un problema de dirección. Lo hemos visto históricamente, o sea, jamás luego del 7 de octubre hicieron lo que hicieron, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, mataron a una persona que fue muy cercana en mi vida ese día y para muchos israelíes nos dolió mucho lo que pasó ese día, ¿no? Pero luego del 7 de octubre ese grupo terrorista no es lo que era. No existe Ismail Haniyeh, no existe Yahya Sinwar. Evidentemente no tiene la capacidad de actuación que tiene sobre el terreno. Por tanto, estos grupos, o en el caso de Irán, estas entidades ya están viscas, están visoriocas, ¿no? Como se dice en Claro, Latinoamérica. Por claro. tanto, no tienen esa capacidad. No es van a desaparecer, pero no van a tener la capacidad de acción. Y, por Claro, ejemplo, hemos pero visto José, también... fíjese Ujú, una cosa, ¿no? Porque esto es importante. Ok, un sí, grupo terrorista no desaparece, pero queda tan golpeado, como ya iba a decirme, que no tiene capacidad de acción. El presidente Trump había dicho en un minuto, bueno, esta es una operación que puede durar unas entre 2 y 4 semanas. Hoy ha dicho, durará lo que tenga que durar. Es decir, hay una decisión tomada, hay un tiene que haber un cambio de régimen, pareciera ser el norte absoluto y total. Irán está, por otra parte, contraatacando. Hoy, recuerdo cuando nos levantábamos temprano de este lado, que escuchábamos el ataque de Irán hacia Israel, iban por Netanyahu, digamos como retaliación primaria por la muerte de Jamenei. Por supuesto, no ha ocurrido nada, pero ¿hasta cuándo, por ejemplo, puede Irán tener esta capacidad de respuesta? pero Irán tiene capacidad de respuesta por los próximos 7, 8 meses, sin ninguna duda, puede lanzar la Ok. cantidad de misiles balísticos que quiera. O sea, esa es la realidad, ese es el número real. De hecho, Irán tiene la capacidad de respuesta diaria de más de 1.000 misiles balísticos si quisiera. Esa es la realidad militar sobre el terreno. Ahora, aquí hay un elemento del cual yo no he escuchado hablar en la prensa, no sé por qué, pero hay que mencionarlo. Irán no tiene una fuerza aérea. Ya lo que tiene son una cantidad de aviones de combate viejísimos que en el momento en el que lleguen bueno, Israel le puede dar hasta 30 kilómetros de distancia y los puede tumbar como si fueran fuegos artificiales. O sea, Irán no tiene una aviación real. Entonces tú tienes una capacidad de atacar, sí, con tus misiles, pero no de ser efectivo y certero. Por tanto, ellos están lanzando misiles a diestra y siniestra a ver qué pasa. No tienen esa capacidad. Número 3, el presidente Trump ha dicho que quiere un cambio de régimen. Al principio dijo que con el aval de la población civil y que duraría 3, 4 semanas, sí, pero no gana una guerra si no tiene soldados sobre el terreno. Eso va a misa y eso no se puede cuestionar. Por tanto, si tú quieres ganar una guerra, tienes que ir con soldados sobre el terreno, que es algo que probablemente le está considerando ahora y por eso dice que la operación va a durar lo que tenga que durar. Ahora, esto electoralmente le puede afectar al presidente Trump y pensando como, ¿verdad? Viendo su perspectiva como empresario, estratega, él sabe que tiene que agilizar todo lo que pueda. Y en el caso de Irán, a la que tú pongas un soldado sobre el terreno, tiene que haber un cambio de régimen. Y eso no va a durar como mínimo más de un año. O sea, como mínimo. Por tanto, y eso electoralmente le va a afectar a él. Entonces, pues evidentemente hay que ver qué decisión él va a tomar dentro de ese marco, si deja el régimen y mantiene a uno que otro elemento al estilo Venezuela 2.0, que no es el mismo caso, pero quizás una estructura que sea bastante, que responda directamente a Pero Estados eso Unidos. lo Pero mencionó, lo llegó a mencionar el presidente Trump, sí, de ir, digamos, como una figura como la de Venezuela, pero dijo, ya no hay con quién.
Él puede decir eso, pero él sabe que sí hay En gente, por terreno, ejemplo, digo, en terreno. sí, sí, bueno, en el terreno tienes a Ali Larjani, que es el que está dirigiendo básicamente el país directamente ahora, que es bastante pragmático, viene de esa escuela moderada, no es un santo de mi devoción, evidentemente, pero estoy seguro que al igual que el presidente Pezeshkian tiene capacidad de negociación y es mucho más racional que los que han eliminado. Si nos damos cuenta, de hecho, todos los personajes que Estados Unidos e Israel han eliminado son la clase dura, la guardia dura, ¿no? De la dictadura iraní. No, los que se han eliminado no son el sector moderado de la dictadura, es todos los radicales islámicos. De hecho, el 97% de los que han eliminado, lo estoy haciendo el número, todos estudiaron en las escuelas islámicas de la ciudad de Qom, que es la ciudad sagrada de los chiitas iraníes y de buena parte de los chiitas en el Medio Oriente. Por tanto, hay una estrategia, hay una estrategia. Yo no descarto que haya un cambio de régimen total, pero tendría que tener el apoyo de la población civil y yo creo que la población está muy asustada luego de las últimas olas de protestas porque básicamente, como dije ayer, se mataron entre 7.000 a 30.000 personas y si tú querías recuperar los cadáveres de tu familia tenías que pagar entre 900 y $1.700 por cada bala que tuviera tu muerto. Por tanto, la gente tiene miedo. Salir a las calles no es simplemente salir a la calle, ¿no? Y ese escenario yo lo veo complicado ahora. Pero si todas las opciones están sobre la mesa ahora, yo insisto, tenemos que darle por lo menos 3, 4 días cuál es la respuesta de Irán si sigue atacando a los países de la región, cuál es la respuesta de Hezbollah, porque eso puede determinar totalmente si Estados Unidos va a enviar soldados sobre el terreno o no, sin duda alguna. Es José Lev Álvarez, académico israelí, experto en estrategia militar en el campo de batalla en la geopolítica regional. José, un gusto hablar con usted, un gusto poder compartir lo que está ocurriendo en vivo y directo. Gracias por atendernos. Igualmente muy agradecido y siempre disponible para todo lo que sea necesario. Buen día. Gracias. Igual. Muy buena tarde para usted. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.